Es decir, no hay los llamados monitores o acompañantes, no hay capacitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, se debe estar cautelando el dinero para honrar la deuda social en beneficio de docentes y administrativos. Públicamente exigimos al gobernador regional despercudirse de tanta sanguijuela y hacer los cambios necesarios que limpie esta segunda gestión que ya está bastante percudida de corrupción. Y un consejo desde esta cabina: no salga a hacer el ridículo acompañando al director regional de educación en una conferencia de prensa mañana que no dijo absolutamente nada, porque no corrige los errores que sabe muy bien que debe corregir, como ya lo anunció la Contraloría. Tremenda carta, tremenda carta. A continuación, amables y reales oyentes, a continuación nos vamos con nuestros invitados de la Asociación Cultural Calandria. Asociación Calandria. Vamos a conversar con Carol Ruiz de la Asociación Calandria. Vamos a ver qué cosa nos dicen, con la finalidad que la población esté bien enterada y no caigamos en estos serios problemas que son delitos. Gracias por estar con nosotros, Carol. Te saludamos desde la fidelísima ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas. Buenos días. Un abrazo para todos los oyentes de Chachapoyas. Bueno, muy buenos días. El tema es un tema importante. Ya hay un programa en ciernes que se denomina Ya no es secreto. Te escuchamos, por favor. Así es, tenemos una campaña denominada Ya no es secreto para prevenir y poner en la agenda común el tema de embarazos adolescentes por violencia sexual, toda vez que la ministra de la Mujer ha hablado de una cifra que nos debería llamar a la reflexión, que es que 358 menores de 14 años tuvieron partos tras una violación sexual. En el caso de Amazonas, por ejemplo, se han registrado 4 casos de alumbramientos de menores de 14 años. Y es importante precisar esta cifra porque cifras que arroja el Ministerio de Salud, sin embargo no están las menores de edad que dan a luz en salud o las que dan a luz en sus casas, o en muchos casos son trasladadas a otros departamentos para que den a luz, o en otros casos se quedaron en otros departamentos porque el estado de cuarentena no les permitió regresar a sus apoyos. Bueno, terrible. Y estos son datos oficiales del Ministerio de la Mujer. Sí, y de esas cifras que te estoy dando, 11 fueron partos de niñas menores de 10 años. Y 5 de esos, por ejemplo, se realizaron en Lima, 1 en Loreto, y hubo 1 en Huánuco, en La Libertad, en Lambayeque, en Piura y en Moquegua. Por eso es importante esta campaña, porque nos puede permitir acercarnos un poco a entender qué está detrás de la violencia contra las niñas y adolescentes y cómo los hogares se han vuelto espacios inseguros para ellas. Una cifra adicional, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer también reportó, es que en esa época de cuarentena se han registrado 513 casos de violaciones sexuales contra niñas y adolescentes. Estamos hablando de esos 109 días que ha dejado una cifra que nos debería dejar de pensar que las calles son espacios inseguros para las niñas, o los espacios oscuros, o los parques que no tienen luz, sino que son las casas también espacios inseguros para ellas, donde muchas veces en ese espacio son violentadas por un familiar cercano o pariente. Bueno, pero ¿qué cosa nos está pasando? Nos estamos deshumanizando. ¿Qué cosa es lo que sucede? Imagínate, hay una cuarentena, hay una obligación por emergencia sanitaria de guardar pues un aislamiento obligatorio. Sin embargo, como siempre hemos dicho con el Centro de Emergencia Mujer, indican están conviviendo con el enemigo, que son sus propios familiares. ¿Qué nos está pasando? Así es. Así es, están conviviendo literalmente con el enemigo, y lo peor de estas situaciones es que muchas familias pretenden guardar silencio, guardarlo como un secreto y no denunciarlo por miedo, por temor, por vergüenza, por el qué dirán, y no se atreven a acceder a algún servicio que les brinde ayuda primero a la víctima y segundo, protección a esta persona, a esta niña o adolescente, pero también garantice que el agresor sea sacado de ese domicilio.
porque estas violaciones no son de un día, son violaciones en algunos casos de manera sistemática, que se inician en la primera, en la segunda infancia y que luego se prolongan hasta la adolescencia o hasta que ella quede embarazada. Claro, pero vamos a lo que tú indicas. Las violaciones, tienes toda la razón. Las violaciones han sido antes de la cuarentena, porque tú aquí en el cuadro que tengo en mi poder, en Amazonas, hay 4 menores de edad que han dado a luz durante la cuarentena. Lo único que se ha podido contabilizar estadísticamente, pero ¿cuántas otros más habrán? Claro, exacto. Muchas de ellas no son registradas en estas cifras nacionales y muchas de ellas aún siguen viviendo en situación de violencia sexual porque son menores de edad y porque no pueden quedar embarazadas, ¿no? Tienen menos de 13 años algunas, por eso te doy la cifra de las menores de 10 años, porque es importante precisar que son menores de edad, que son niñas que han sido violentadas en sus casas, y cada día el registro nos dice que hay 5 niñas menores de 14 años que tienen partos por violaciones sexuales en hospitales, en sus casas, en hospitales públicos o en clínicas particulares, y que lamentablemente ven truncado su proyecto de vida porque son personas que recién están pensando qué van a hacer en el futuro, ¿no? Muchas de ellas incluso no han accedido a una educación primaria, muchas de ellas no han accedido a un hogar seguro que les brinde protección y que les brinde la orientación necesaria para poder defenderse frente a una situación de riesgo o frente a una situación de violación sexual. Claro, pero definitivamente, pero vamos a esto, ¿no? ¿Qué hacer? Vamos al qué hacer. Nos has dado tú ya este gran problema que existe y Amazonas no es la excepción de este mal, pero como dice la campaña, ya no es secreto. Muchos de los familiares no los denuncian porque a lo mejor los violadores son el sustento de la familia. Exacto, y por eso es importante que los padres y las madres tomen en cuenta estas señales de alerta. Por ejemplo, es fácil reconocer cuando una niña, niño o adolescente está viviendo en una situación de violencia. Si es que ellos o ellas, por ejemplo, tienen temor, miedo, o tienen pesadillas frecuentes o problemas para dormir sin motivo aparente, si es que sufren de depresión, de ansiedad, si es que antes tenían un buen rendimiento escolar y ahora ya no lo tienen, si tienen una conducta tímida o poco comunicativa, no permiten que los padres sepan, ¿no? A veces tú le preguntas y se quedan calladitos. Si hay rechazo a quedarse solos con alguna persona en particular y esa persona en particular o le tienen mucho miedo o quieren quedarse más tiempo con él, también es importante que lo tomen en cuenta. O si tienen una conducta y lenguaje sexualizado que es inapropiado para su edad. Es decir, hablan, por ejemplo, de pornografía, de cosas que podrían muy bien hablar los adultos y que están en el lenguaje de ese niño o adolescente. Ojo ahí para reconocer cuáles son las señales de alerta, porque en muchas ocasiones estas personas, los niños, niñas, adolescentes, no revelan lo que les ha pasado o les está pasando. Por eso depende de nosotros los adultos estar atentos y atentas y reconocer cuáles son las señales de alerta. Reconocer en qué momento puedo intervenir para poder proteger a mi niña, niño o adolescente. Bien, Carol, vamos por favor con casos específicos. El padre o madre de familia se da cuenta de estos signos que tú muy bien lo has descrito. ¿Qué sigue luego? ¿Qué debe hacer? Frente a una situación de violencia, un padre o una madre tiene que hacer lo siguiente: denunciar el acto de violencia. Si es que ya está confirmado, es decir, si yo tengo la seguridad que mi niña, niño o adolescente ha sido violentada sexualmente, tengo que denunciarlo. Ahora, en época de pandemia, lamentablemente no tenemos el Poder Judicial y el Ministerio Público abierto, pero tenemos la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que podemos mediante un fijo, un teléfono celular o un teléfono público, marcamos 100 y podemos recibir información sobre cuál es el procedimiento para denunciar, pero sobre todo para darle protección y para garantizar que esta víctima tenga las medidas de protección y las medidas cautelares suficientes. Y lo segundo que yo puedo hacer es acercarme a una comisaría, cualquiera de las comisarías que existen, y poner la denuncia y establecer que el agresor salga de la casa en caso de ir con él o con ella.
Es importante que todos sepamos esas dos asistencias, la policía y el Centro de Emergencia Mujer, el Ministerio de la Mujer, porque cualquier persona puede denunciar un acto de violación sexual. No importa si yo no vivo en la casa. Si yo escucho, si yo sé que a mi vecina, que a mi amiga, que algún familiar está viviendo una situación así, tengo que denunciar, y no es posible que nos quedemos calladas, aguantando al agresor que conviva con la víctima, o por el qué dirán, a veces preferimos no decir nada o porque no queremos involucrarnos. Bueno. La otra pandemia que está viviendo el Perú es la violencia. Bien. Vamos a esto. Enhorabuena que entren ustedes en contacto con nosotros para poder ya con estos spots que también nos acaba de llegar, para incentivar a la población. Como dice muy bien la campaña, ya no es secreto. Así es que si ven ustedes estos signos, pues ni hablar. La denuncia es lo correctivo, no solamente pensando en la adolescente violentada, sino a lo mejor en lo sucesivo. Esto va a ser una bola de nieve tremenda que nunca va a parar. Exacto, ahí hay que ponernos fuerte como sociedad, y de verdad es un trabajo que nos compete a todos y a todas los que queremos vivir libres de violencia en nuestras casas y en las calles. Bien. Por favor, la parte concluyente de tu intervención, valiosa por cierto, pero antes permíteme, Carol, hay una llamada, hay una intervención de nuestra Sí, claro. de la audiencia. Gracias por llamar, Reina de la Selva. Muy buenos días, mi querido paisano José David Reina. Adelante, por favor. Por este cosito, señor David Reina, yo soy un paciente que tengo esquizofrenia. Y ¿sabes qué cosa? Me han metido en un problema causante de, por supuesto, por un tocamiento indebido. Yo ya he presentado a la fiscalía muchos documentos acreditando mi caso. Yo